honras y glorias a Dios por este privilegio grande que nos concede poder terminar nuestro día en la materia, en el trabajo, pero siempre con aquel anhelo, con aquel deseo de podernos presentar a este lugar, pararnos en esta calle y no venimos proyectándonos con aquella intención de quererle incomodar a usted, querer generar un pleito o una contienda, solamente seguir predicando, seguir anunciando lo escrito en la palabra, seguir anunciando cuál es el propósito, la idea de Dios para nosotros, seguir anunciando un evangelio que transforma, algo que es totalmente diferente, algo que no viene politizado, algo que no viene comercializado, algo que es totalmente, Dios nos llama a que seamos libres. Y sabe, cuando comenzamos a comprobar, cuando comenzamos nosotros a experimentar la gloria de Dios de esa manera, es lo que nos motiva, nos impulsa poder salir a las calles, poder salir a diversos lugares y seguir anunciando, predicando el evangelio, predicando lo escrito en la Biblia. Bendito sea Dios, ¿sabes? Y en esta bendecida tarde, agradeciendo ese nombre que es sobre todo nombre, por este privilegio que nos concede, quiero compartir un mensaje con usted, administrando bajo el tema hombres de doble ánimo. ¿Sabe? El texto base lo encuentras en Santiago capítulo 4, versículo 8, donde la escritura dice, bendito sea Dios, hace el llamado y está haciéndonos, nos está diciendo, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice, pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dios llama el acercamiento, Dios llama, bendito sea Dios, que nos podamos presentar, acercar a Él, para Él poderse acercar a nosotros. Este mensaje era en aquel tiempo no solamente para una iglesia, era para muchas iglesias, pero ahora lo vamos a aplicar, que es totalmente para todo aquel que tenga oído. Lo vamos a aplicar a todos en general. ¿Saben por qué? Porque está llamando a los pecadores, está llamando al acercamiento, está llamando, bendito sea Dios, a los de doble ánimo. Hace el llamado y dice, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero hay dos muros grandes, hay dos torres fuertes allí que nos apartan de Dios, y está diciendo el pecado y está diciendo el doble ánimo, nos apartan de Dios. Y por eso está diciendo, pecadores, limpiad vuestras manos. ¿Por qué? Porque realmente no está hablando de una limpieza literal, no está hablando de que ocupemos agua y jabón y nos presentemos a Dios, sino está diciendo claramente que solamente no está hablando de purificar, de limpiar aquellas malas intenciones, aquellos malos pensamientos, todo aquello que no nos agrada a Dios, todo aquello que nos aparta de Dios. Eso es lo que nos da a entender, logramos comprender por medio de la palabra, cuando está diciendo, bendito sea su santo y poderoso nombre, purificar, limpiar vuestras manos. ¿Por qué? Porque el pecado nos aparta, el pecado contamina, el pecado ensucia, el pecado, la misma Biblia repite y nos enseña y nos dice que el pecador no es escuchado por Dios, pero aquel que reconoce, aquel que logra comprender que solamente hay alguien que le puede extender la mano, que hay alguien que lo puede limpiar, que hay alguien que lo puede purificar, y comprende y logra entender que necesita de esa limpieza, necesita de esa agua, necesita de ese jabón, necesita de lo único que Dios le puede dar para poder limpiar. Él se presenta, no necesita obligación, no necesita, bendito sea Dios, ponerle presión. Por eso Dios solamente hace el llamado, recordando por medio del apóstol Santiago, diciendo, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. En el antiguo tiempo, por medio del profeta Isaías decía, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle
en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos, y vuelvas a Jehová, a nuestro Dios que es amplio en perdonar, a nuestro Dios que es extenso en perdonar, a nuestro Dios que dice la Escritura que no hay un pecado que Él no pueda borrar, no hay una mancha que Él no pueda limpiar. La Escritura es bien clara y bien específica, no dice que hay un pecado que Dios no lo pueda limpiar, solamente dice la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo demás dice la palabra, Dios lo perdona, pero siempre Dios hace el llamado, hace el recordatorio, nos hace, bendito sea Dios, el recordatorio, el llamado para que nosotros reflexionemos y digamos: hay algo que me aparta, hay algo que me separa, hay algo, bendito sea su santo y poderoso nombre, que me dé a entender por medio de la Escritura que estoy guardando agua en cisternas rotas, que estoy guardando agua en lugares donde esa agua no se logra sostener. Cuando yo pienso, cuando yo creo que lo que yo hago es perfecto, cuando yo creo que es la forma o la manera que yo pienso y ese es mi proyecto, y cuando yo comienzo ese proyecto no quiero que nadie me estorbe, no quiero que nadie se me levante, no quiero que nadie se vaya a oponer. Y sabe que en una ocasión Dios dijo: estáis cavando cisternas rotas para vosotros mismos, porque creemos que hacemos las cosas bien y estamos aguardando, dijo Dios, agua en sacos, en lugares rotos donde se escapa, donde se va yendo y está dejando la fuente de agua fresca. ¿Y de cuál fuente estaba hablando? De esa fuente de allá arriba, de esa fuente que viene del Padre de las luces, de esa fuente que dice la Escritura que hay un Dios que no hace excepción de personas, que hay un Dios que no hay sombra ni variación, hay un Dios que no está claudicando en dos pensamientos, hay un Dios que no está diciendo lo perdono o no lo perdono. Cuando nosotros reconocemos, cuando nosotros admitimos, aceptamos que necesitamos de Él y comenzamos a darnos cuenta lo que dice la Escritura, bendito sea Dios, en Jeremías capítulo 10 verso 23 dice la palabra que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina poder ordenar sus pasos. Me da a entender que yo no tengo comprado la vida, no tengo comprado muchos años por delante, no tengo comprada la libertad, bendito sea Dios, dependo de alguien superior a mí, y no estoy hablando de las autoridades, no estoy hablando de los gobiernos, estoy hablando del Dios de la misericordia, estoy hablando de aquel Dios que dice la Escritura que se siente en las alturas, que subía a mirar desde los cielos a la tierra. De ese Dios estoy hablando, la autoridad suprema, que no hay nada ni nadie que se pueda oponer, aunque se oponga, nunca lo va a lograr vencer, nunca va a lograr tener victoria en contra de él. Pero ¿saben? Por eso Dios nos habla y nos está hablando, haciendo el llamado, bendito sea Dios, porque ahora en día, en la actualidad, no solamente aquel tiempo, también ahora en día existen muchas personas de doble ánimo. Un tiempo creen en Dios, un tiempo se apartan, dejan de creer en Él, comienzan a creer en otras cosas. Se les está olvidando que Dios no claudica en dos pensamientos. Nos pasa como en los tiempos pasados, allá en Primera de Reyes capítulo 18 verso 21, y ahí encuentras donde el profeta hace una pregunta y le dice: aquella nación, aquel pueblo, claudicaréis en dos pensamientos, creéis que Dios es uno o pensáis que no, bendito sea Dios. Y entonces él le dijo: si creéis que Dios es uno, seguidle a él, y si creéis que los Baales son los dioses, que ellos tienen el poder, que ellos tienen la autoridad, que ellos tienen el dominio, seguidlos entonces a ellos. Pero ¿sabe qué me enseña la Escritura? Que aquella gente comenzó a reconocer. ¿Sabes qué me enseña la Escritura? Que aquella gente comenzó a comprender y a decir: tienes razón, no podemos claudicar en dos pensamientos, no podemos estar en doble ánimo, no podemos estar sirviendo a Dios, señores, no podemos estar comiendo de dos mesas. Eso era lo que Dios daba a entender, eso era lo que Dios nos da a entender por medio de la palabra cuando dice: acérquense a Él, preséntense a Dios. Él se quiere acercar a vosotros. Él no está obligando, no está presionando, no está imponiendo, simple y sencillamente nos da la libertad que Dios nos
nosotros podamos decidir. Usted decide, yo decido. Dios no obliga a nadie, Dios no presiona a nadie, le da libertad, el libre albedrío. Somos personas pensantes, tenemos 5 sentidos para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Tenemos 5 sentidos para poder discernir, conocer lo blanco y lo negro. Sabemos perfectamente discernir. Alabado sea su santo y poderoso nombre. Pero mientras tanto, nosotros hacemos y creemos en Dios, pero también creemos en otras cosas. Y sabes, el mismo apóstol Santiago, en el capítulo 2, verso 19, él hace una pregunta y dice: vosotros creéis en Dios, bien lo hacéis. ¿Por qué? Porque hasta los demonios creen y tiemblan. Esa fue la palabra que dijo este hombre: creer. Cualquiera puede creer. El problema es ya confiar totalmente, ya dejar la doble forma de pensar, ya dejar la doble vida que estoy llevando, ya dejar la doble forma de actuar. Todo eso es lo que Dios nos enseña por medio de la palabra. Por eso dijo en un tiempo: no puedes servir a 2 señores. ¿Por qué? Porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Amarás a la riqueza y aborrecerás al Dios de la riqueza. Mira, bendito sea Dios. Por eso también dijo: no puedes comer de 2 mesas. ¿Por qué? Porque en una hay cosa buena y en la otra hay cosa mala. No puedes comer de ambas mesas. Tienes que decidirte comer solamente de una. Tienes que decidirte solamente servir a un Señor. Aleluya. Y sabes, el apóstol Santiago le decía a este pueblo: acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros. Pero era claro en lo que expresaba, era claro lo que Él decía: purificad pecadores, limpiad pecadores, limpiad vuestras manos, decía este hombre. Limpiad nuestras manos, bendito sea su santo y poderoso nombre. Él estaba hablando, estaba expresando con una libertad, con una autoridad. Bendito sea Dios, que no era un gobernante quien lo había impulsado, no era un político quien lo había motivado, no era nadie terrenal, era algo sobrenatural, algo celestial que este hombre sentía, algo tan lindo que lo motivaba poderse presentar, algo tan lindo que lo impulsaba a soltar esta palabra. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque realmente mis pensamientos son pensamientos vanos. ¿Por qué? Porque mi camino, dice la palabra, es un camino de muerte, pero el pensamiento de Dios es totalmente grande, totalmente alto. El camino de Dios va hacia arriba, no hacia abajo. El pensamiento de Dios es algo bueno para nosotros, pero ¿qué es lo que nosotros estamos pensando? Estamos pensando de 2 maneras, estamos actuando de 2 formas. Algo que verdaderamente no agrada al Dios de la misericordia, algo que verdaderamente no agrada al Dios de los cielos. Por eso dijo Jeremías que el hombre no se va a limpiar con agua y jabón, aunque este se amontone jabón de lavador, la mancha de su pecado permanecerá, la mancha de su pecado prevalecerá. Bendito sea Dios. Así dijo Jeremías, capítulo 2, verso 22. Allí lo encontramos en Jeremías, donde está diciendo: no es porque el hombre se amontone agua, no es porque el hombre se amontone jabón. Bendito sea Dios, solamente la sangre del Cordero Hijo de Dios nos puede limpiar. Solamente esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, allá donde apoyaron su costado, la Biblia dice que brotó agua y sangre. Allí brotó la salvación, allí brotó el perdón, allí brotó la limpieza, allí brotó la purificación para nuestras almas. Aleluya. ¿Sabes? Cuando Jeremías dice: aunque te amontones agua, jabón de lavador, la mancha de tu pecado permanecerá, Él debe entender: las acciones que hagas no te van a limpiar. Las acciones o los pensamientos que tengas no te van a purificar. Las ideas de los hombres no te van a restaurar. La palabra de un hombre no te va a restaurar. Pero esta palabra que estoy predicando, el mismo Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Allí está la vida. Allí está la salvación. Allí está la limpieza. Allí está la lámpara para los pies, para el ser humano. Ahí está la guía, el manual que nosotros necesitamos en la palabra de Dios. Pero dice: hay que acercarnos a Él, hay que presentarnos a Él, hay que despojarnos de nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque realmente
mente, en nuestra capacidad humana, no podemos cambiar. En nuestra ideología, pensamientos humanos, no podemos cambiar. Seguimos siendo los mismos. Por muchas acciones que hagamos, por muchas cosas buenas que hagamos, seguimos siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque las cosas malas, los pensamientos malos vienen del corazón, dice la palabra. Aleluya. Pero sabes, el hombre de doble ánimo es alguien que está constantemente viviendo en un estado de esclavitud. La mitad de su vida, oye bien lo que dice, la mitad de su ser está atado a un sinfín de emociones que hacen una doble vida, una doble mente e alma. Y eso es falta de una sinceridad delante de Dios. Mira cómo se mantiene totalmente cargado, totalmente atado por las emociones terrenales, por las cosas que lo hacen perecer, por las cosas que lo llevan al fracaso, por las cosas que lo llevan al lamento. Así permanece bendito sea Dios, a la mitad de su ser. Bendito sea Dios, está atado a un sinfín de emociones. ¿Por qué? Porque está diciendo, hago esto, hago aquello, hago lo otro. Trata la manera como agradar al hombre, trata la manera como agradar su cuerpo, trata la manera como deleitarse en este mundo. Pero hay un temor. Una mitad recuerda que hay un Dios que le da la vida, una mitad recuerda que hay un Dios que lo levanta, una mitad recuerda que hay un Dios que lo fortalece. Eso es lo que dice la Escritura. Así permanece el hombre de doble ánimo, así permanece el hombre de doble ánimo. Y a veces es porque estamos creyendo, siguiendo enseñanzas de hombre. ¿Por qué? Porque un hombre me dice, haz esto, haz aquello, haz lo otro. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere? Un corazón que venga con tristeza, un corazón que venga con angustia, un corazón que venga con llanto porque le ha fallado. Eso Dios no despreciará. Bendito sea su santo y poderoso nombre, porque ahora eso es lo que se está ejecutando, ahora eso es lo que se está señalizando. Le está diciendo a la persona, haz esto, haz aquello, entrega esto, entrega lo otro. No, Dios solamente te pide, dame tu corazón, miren tus ojos tras mi camino. Mira lo que dice Dios en la palabra, dame tu corazón, miren tus ojos tras mis caminos. Aleluya. Eso es lo que Dios te dice. ¿Sabes? Y esa es la vida. El hombre permanece con doble ánimo. Bendito sea Dios. No hay una confianza plena en Dios. Él está confiando en lo que posee. Él está confiando en lo que tiene. Muchos dicen, si yo no trabajo, no estuviera comiendo, no estuviera vivo. Usted y yo no vivimos porque trabajamos. Usted y yo no comemos porque trabajamos. Usted y yo vivimos y comemos por un Dios misericordioso, por un Dios bondadoso, que la Escritura me dice claramente que Él no nos paga por el pecado que hacemos. Él no nos paga por la iniquidad que hacemos. Él se deleita en misericordia. Él se deleita en compasión. Él se duele, dice la Escritura, para poder castigar. Él no creas que viene duramente con violencia. Él no creas que viene, bendito sea Dios, como alguien te lo puede presentar. Dios antes de hacer algo va a advertir. Dios antes de hacer algo va a avisar. Dios antes de hacer algo manda señales. Dios antes de hacer algo, dice la Escritura, que no hace nada sin antes avisar. Aleluya. ¿Sabes? Pero eso es lo que está faltando. No hay una confianza plena en Dios. Y se le llama doble ánimo. ¿Por qué? Porque continúan aferrándose fuertemente al mundo mientras afirman amar y adorar a Dios. Y eso es lo que pasa. Por eso lo estamos aplicando al aire libre también esta palabra, porque a veces así nos pasa. Decimos adorar a Dios, pero estamos aplicando también a las cosas que perecen. Por eso dijo el apóstol Juan, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, este vive y permanece para siempre. Mira lo que dice la Escritura, Dios hablando por medio de la palabra, aconsejando por medio de
materia. Bendito sea Dios. En una ocasión dijo que la amistad del mundo nos volvía enemistad con Él, pero no está diciendo que no podamos tener una relación, una amistad con alguien que no cree en Dios, sino lo que está diciendo que no podemos actuar como ellos están actuando. Y por eso Dios hablaba así, ese llamado al acercamiento, a presentarse a Dios. ¿Por qué? Porque había doble ánimo, aferrándose a las cosas que perecen, aferrándose a las cosas que nos doblegan al pecado, a la iniquidad, a la maldad, mientras dicen adorar a Dios. Solamente una palabra de labios, solamente una palabra que no sale del corazón, una palabra que no viene de lo profundo del corazón. Aleluya. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Está afirmando, adoraban a Dios, pero realmente estaban separados de Él. Por eso dice, hay que comenzar a derribar esos muros que nos permiten permanecer negando a Dios, porque confiamos en Dios y confiamos en algo más, y Dios no comparte su gloria con nadie. Ahora cualquiera dice, Dios guárdame. Ahora cualquiera dice, mira, nos doblegamos y pensamos y creemos que Dios actúa, bendito sea Dios, de una manera que nos pueda presionar. Yo no puedo presionar a Dios, usted no puede presionar a Dios. Mientras todo está bien, Dios no existe a mi lado. Mientras estoy prosperado, Dios no quiero saber de Él. Mientras tengo salud, no quiero saber de Dios. Mientras tengo trabajo, no quiero saber de Dios. Pero cuando esto se va terminando, lo principal que digo, ¿dónde está Dios? Y Él me está diciendo, la vida te la estoy dando para que busques de mí. El tiempo de respiración te lo estoy dando para que puedas acercarte a mí. Pero no lleves esa doble vida que no es agradable delante de la presencia de Jehová, porque puedes engañar a un hombre, puedes engañar a una mujer, puedes engañar a cualquier persona, pero el que nunca vamos a engañar es al Dios omnipresente. ¿Por qué? Porque Él está en todas partes. Al que nunca vamos a engañar es al Dios omnipotente, porque Él es todopoderoso. Al que nunca vamos a engañar es al Dios omnisciente, porque Él lo sabe todo. Aleluya. ¿Sabes? La Biblia es algo tan lindo, tan especial. La ciencia ha querido entorpecer el conocimiento de la Biblia, pero terminan doblegándose a ella y diciendo, no podemos cambiar lo que está escrito en la palabra. Uno dice, la Biblia es mentira, después terminan doblegándose y diciendo, lo que está escrito en la palabra no es palabra de hombre, lo que está escrito en la Biblia no es palabra absolutamente de ningún terrenal. Esto ha sido algo inspirado, y esto es poco solamente para lograr comprender, para poder comprender y llegar al conocimiento que Dios quiere que lleguemos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que si se comenzara a escribir todo lo que hay, lo que Dios hizo en la tierra, los milagros de Jesús, no alcanzaron los libros para seguir escribiendo. Entonces esto solamente se escribió para llegar al conocimiento pleno, para llegar a comprender cuál era el propósito, cuál era el proyecto, cuál era la idea, qué era lo que Dios traía para nosotros. Aleluya. Solamente era para eso. Y sabes, es importante derribar esos muros, porque confiamos en Dios y en algo más también. Pero la misma palabra dice que el doble ánimo nos hace ser personas inconstantes, nos hace ser personas inseguras. No somos dominados, no tenemos el dominio propio. Bendito sea Dios. Nos dejamos llevar por las emociones, las cuales representan un problema para nosotros mismos, y no solamente para nosotros mismos, sino para todos aquellos que nos rodean. La Escritura dice que no solamente para ustedes es el problema cuando tienen vidas de doble ánimo, sino también es para aquellos que le rodean, para su esposa, para sus hijos, para los vecinos, para todos aquellos. Bendito sea Dios. El doble ánimo suyo les afecta también, el doble ánimo mío les afecta también. Bendito
sea su santo y poderoso nombre. Pero sabes, el llamado que Dios hace, el llamado que Dios vuelve a recalcar, es a decir que nos acerquemos a Él. Dice la palabra en el capítulo 6, verso 37 del Evangelio de Juan. Jesús dijo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera. Eso es lo que hace Dios, mandar a su amado Hijo para podernos acercar a Él, mandar a su amado Hijo para que Él interceda por nosotros, mandar a su amado Hijo no escatimando absolutamente nada. ¿Para qué? Para que nos podamos presentar delante de Él. ¿Para qué? Para que nos podamos acercar delante de Él y decirle: Padre, perdóname, te he fallado. Hay un Padre tan lindo, tan especial, tan amoroso, que no va a ver tu falta, no va a ver tu pecado, no va a ver mi error, no va a ver mi forma de actuar, sino solamente se deleita en perdonar. Pero nos hace ese recordatorio, nos hace esa invitación que nos acerquemos a Él. Pero hay que derribar esos muros, el muro del pecado y el muro del doble ánimo. Tenemos que derribar, tenemos que arrumbar para que nuestros corazones sean purificados, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? Eso es lo que Dios quiere, que seamos totalmente diferentes. Porque a veces tenemos proyectos, a veces tenemos algo programado, pero alguien viene con una palabra de consuelo, con una palabra de desanima, con una palabra nos quita la fuerza. Tenemos proyectos ya a punto de realizar, tenemos algo ya a punto de realizar, pero alguien viene, se levanta con una palabra, nos desanima. Eso es ser doble ánimo. Hay que permanecer, hay que prevalecer. Bendito sea su santo y poderoso nombre. Por eso, aunque vengan ríos y soplen vientos, pero si crees en el Dios de los cielos, esa casa no se mueve. Si crees en el Dios de los cielos, esa vida no se mueve. Si crees en el Dios de los cielos, tu vida no se va a mover, va a permanecer, se va a anclar en la palabra, se va a anclar en el Dios de los cielos, se va a anclar en la fuente de agua fresca. Aleluya. ¿Sabes? Ahí nos vamos a anclar. Pero cuando comencemos a dejar esa forma de actuar, esa forma de ser totalmente inconstantes, tomaste una decisión, pero de repente la volviste a cambiar, no te agradó, alguien te desmotivó, alguien dijo no, bendito sea su santo y poderoso nombre. Y sabes que dice cuando está diciendo pecadores, limpiad vuestras manos, no está diciendo a la higiene personal, sino está diciendo que comencemos a tener una vida recta y piadosa delante de Dios. Alabado sea su santo y poderoso nombre, el cual nos permite estar sin mancha delante de Dios, el cual nos permite, dice la Escritura, presentarnos sin mancha delante de Dios. Eso es lo que está diciendo. No habla de una higiene personal. Tampoco me vaya a malinterpretar. No está diciendo que Dios quiere gente andrajosa. Tampoco está diciendo que Dios quiere gente descuidada. No, sino que no pensemos, no malinterpretemos creyendo que Dios habla de una higiene física personal, sino que está hablando de una limpieza interna. ¿Por qué? Porque eso es lo que contamina, eso es lo que causa daño, eso es lo que causa dolor, eso es lo que causa muerte, eso es lo que causa tristeza, lo que sale dentro del corazón. Aleluya. Pero sabes, Dios hace ese llamado porque dice la Biblia que Jehová conoce nuestros pensamientos que son vanidad. Jehová conoce nuestros pensamientos que son vanidad. Él sabe también que nuestros caminos son de muertes. Es mejor acercarnos a Dios. Es mejor dejar esa vida de doble ánimo. Es mejor apartarnos de esa doble vida. Bendito sea Dios. Actuamos de una sola manera o actuamos de la otra, pero no podemos actuar de dos formas. Dios nos conoce perfectamente. ¿Y sabes qué dice la Escritura? Vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones, humillados delante de Dios, y Él los va a exaltar. Porque dice la Biblia, el que cree en su propio corazón es alguien necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Mira qué lindo lo que dice la palabra. Bendito sea su santo y poderoso nombre.
El que confía en su propio corazón es alguien necio, pero el que comienza a caminar en sabiduría, este será librado. Bendito sea el santo y poderoso nombre de Jesucristo, porque eso es lo que Dios quiere, que nos purifiquemos, que nos limpiemos, que nos presentemos a Él. Y por eso vengo a dejarte esta palabra, porque Dios no quiere que llevemos doble vida, Dios no quiere que tengamos doble función, Dios quiere que nos presentemos tal como somos delante de Él. Aleluya. Y sabes, eso es lo importante. Tal como soy, Señor, sin nada que poder ofrecer, sin nada que poder ocultar, así me tengo que presentar. No le puedo ofrecer dinero porque de Él es. No le puedo ofrecer plata porque de Él es. No le puedo ofrecer mi vida porque de Él es. Presentarme tal como soy. No quererle, presentarme con altivez, con orgullo delante de su presencia, algo que nos causa separación, porque hay muchas personas que sufren, hay muchas personas que llevan sufrimiento simple y sencillamente porque el orgullo y la vanidad los tiene cegados. Pero por todo eso Dios nos quiere librar, de todo eso Dios nos quiere limpiar, quiere quitarnos esas vendas que no nos permiten caminar con seguridad, quiere quitarnos esas vendas que no nos permiten ser totalmente libres. Aleluya. ¿Sabes? Es por eso administramos y predicamos a la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, no solamente los evangelios. La Biblia es completa, la palabra es completa, y la transformación que Dios hace con el tiempo es completa. Es más completa, se va a complementar cuando nos vayamos de esta tierra. Se va a complementar cuando ya deje de respirar y se ha levantado para aquel lugar tan lindo que la Biblia me enseña, que no habrá necesidad de sol, no habrá necesidad de luna, no habrá necesidad de luz terrenal, porque Él mismo con su misma gloria resplandecerá, Él mismo con su misma gloria nos cubrirá, dice la Biblia. No habrá necesidad de todo esto. Así que en esta bendecida tarde, siempre agradeciendo ese nombre que es sobre todo nombre, por este privilegio que nos concede, seguir predicando su bendita y poderosa palabra, y haciendo ese llamado, dejarnos llevar, administrar por Él. Buscar de Dios no es una presión, buscar de Dios no es una carga, buscar de Dios no es como encarcelarte en algo que no quieres estar. Buscar de Dios es buscar ser libre. Buscar de Dios es no andar en dos direcciones opuestas. Buscar de Dios no es dejarte llevar por un pensamiento humano, dejarte llevar por la palabra de un hombre, simple y sencillamente dejarte guiar por su poder. Aleluya. Y eso es lo importante. Así que en esta bendecida tarde, siempre agradeciendo ese nombre que es sobre todo nombre, por ese privilegio grande que nos concede poder compartir estos breves mensajes con ustedes. No me voy a separar, no me voy a apartar de este lugar sin antes hacerte este llamado, hacerte esta invitación. Si crees que Dios puede quitar esa doble manera de actuar, si crees que Dios te puede ministrar y apartarte de ser un hombre de doble ánimo, yo te hago esta invitación. Bendito sea su santo y poderoso nombre, que te acerques a Él. Él mismo dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Bendito sea su nombre. Así que para podernos acercar a Él, no hay necesidad de volar hacia arriba. No hay necesidad de buscar algo donde podamos imaginarnos que sea Él quien esté allí. Solamente reconocer, solamente aceptar, solamente admitir que necesitamos de Él. Así que en esta bendecida tarde, si usted cree que Dios puede cambiar su forma de actuar, que Dios puede cambiar su forma de ser, yo le invito a que esta breve oración conmigo, enseñado por la palabra. Con el corazón yo creo para justicia, pero con la boca confieso para salvación. Él es bueno y es perdonador, es grande en misericordia para con todos aquellos que le invocan. Así que si usted lo cree, yo le invito a esta breve oración conmigo. No se le olvide, Cristo le ama. No se le olvide, Cristo le ama. No se le olvide, Cristo le ama. Alabados a Dios. Así que en esta bendecida tarde, si usted cree que lo viste con esa vestidura de salvación, lo cubre con ese manto de justicia, haga esta breve oración conmigo. Dios es bueno. Bendito sea su santo y poderoso nombre. Señor Jesús,
Reconozco que soy pecador. Sé que tú eres Dios, que un día moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Fuiste sepultado, pero al tercer día resucitaste. Y te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Bórrame del libro de la muerte y escríbeme en el libro de la vida. Amén. Sé que esta oración les felicito. Unos consejos le doy. Ore diariamente. Lea palabra de Dios. Busque donde congregarse, donde se le predique palabra de Dios. Evangelista Mateos, en su capítulo 24, versículo 13, me enseña y me dice la Biblia: el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y que el Señor les bendiga y pasen una feliz tarde.